de la segunda encuesta nutricional, nacional de nutrición y salud, la ENIS2, en el cual se dan una serie de indicadores, ¿sí? Algunos indicadores priorizados de los cuales ya se tienen resultados, ¿sí? De la ENIS2 todavía no está el informe definitivo, por eso entonces hemos tomado este texto que tiene algunos indicadores, ¿sí? Entonces, la primera consigna que les pedimos es, bueno, como siempre, de manera individual, tienen que hacer la lectura analítica y comprensiva de cada uno de los textos, es decir, que puedan ir señalando y resumiendo los aspectos principales para que después en grupo elaboren las consignas, ¿sí? En la segunda consigna les pedimos que de acuerdo a la bibliografía de la FAO, que es el primer documento, y los contenidos de la clase teórica también pueden tomar, identifiquen cuáles son los determinantes del estado nutricional, ¿sí? En relación a la alimentación y nutrición, a la salud y nutrición y a los cuidados de nutrición. Entonces ahí, esta consigna, la A con la B, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, en el texto de la FAO y entre las páginas 31 hasta la 44, ¿sí? Ahí tienen que fijarse cuáles son los determinantes del estado nutricional, ¿sí? Voy a dejar de compartir un segundito la guía y voy a pasar a mostrarles el documento del FAO, ¿sí? Entonces, en el documento de la FAO, ustedes parten a partir de esta página. ¿La están viendo? ¿Sí? Díganme alguna si la están viendo. ¿Sí la están viendo? Bien. Entonces, a partir de la página, a partir de aquí, ¿sí? Se empieza a desarrollar, ¿sí? Esto que ellos denominan factores que influyen en el estado nutricional, que son los determinantes del estado nutricional, ¿sí? Entonces, perdón porque hay alguien entrando, ahí, la hago entrar, ¿sí? Y volvemos. Entonces, a partir de ahí se empiezan a desarrollar cada uno de estos tres determinantes del estado nutricional, que son la alimentación y la nutrición, la salud y la nutrición y los cuidados de la nutrición, ¿sí? Entonces, en ese documento ustedes van a ir señalando lo principal que concierne a cada uno de esos tres determinantes, y ahí mismo están los ejemplos, ¿sí? Ahí mismo les va diciendo algunos ejemplos. Dentro de ese texto, fíjense que hay ideas principales y secundarias. Sí, hay cuestiones secundarias que ustedes las van a ir viendo en estos, a veces, cuadritos de color celeste, donde hay algunas cuestiones que no son tan importantes, ¿sí? Pero hasta la página, ¿ven? Por ejemplo, esto, ¿sí? Estos cuadritos celestes son algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones en diferentes países, pero eso no es, digamos, lo principal del texto, ¿no? Disculpen, pero tengo varios alumnos más para admitir, ¿sí? Ahí admitimos, ¿sí? Entonces, en todo ese texto de la FAO ustedes encuentran los aspectos que van a desarrollar en la consigna 2A y 2B, ¿sí? También tienen los ejemplos resumidos en las diapositivas de la clase, ¿sí? Ahí también encuentran los ejemplos porque ahí está resumido todo lo que tiene que ver con estos tres determinantes del estado nutricional. Entonces ahí también tienen ejemplos, ¿sí? Los pueden poner, pueden seleccionar de ahí, pero desarrollenlos un poquito, explíquenlo, no los pongan así nomás como ítem, ¿sí? Bien. Y aquí se terminaría, ¿sí? Entonces hasta la página
hasta esta página 49, bueno, de ahí tienen todo lo que tiene que ver con los determinantes del estado nuclear. Perdón, sí. Ahí. Bien, entonces. Bueno, a ver. Volvemos de nuevo y vamos a compartir de nuevo en la guía de trabajo práctico. Y vemos de nuevo la consigna. ¿Sí? Entonces, la siguiente consigna, que es la 3, ya es respecto del material bibliográfico de la ENIS 2. ¿Sí? Entonces, ahí ya ustedes tienen que sobre esta clasificación que habíamos visto, alimentación y nutrición, salud, cuidados y nutrición, la cual ustedes ya vieron en el punto anterior que abarcaba cada una, entonces acá lo que tienen que ver es en este material bibliográfico de ENIS, cuáles son los determinantes que se estudiaron, ¿sí? Y ver de esos determinantes tienen que ver cuáles son los datos que encontraron ellos, ¿sí? Para la región NOA, compararlos con nivel país. Vamos a ver este documento de la ENIS. ¿Sí? Ahora les comparto de nuevo el documento de la ENIS. Bien, en este documento de la ENIS, ustedes van a ir encontrando, ¿sí? Después de la introducción y las explicaciones generales, van a ir encontrando todos los aspectos que fueron relevados, ¿sí? Aspectos sociodemográficos, va a encontrar todo lo que tiene que ver con la caracterización de la población, ¿sí? Pero después va a ir describiendo algunas cuestiones que tienen que ver con los determinantes del estado nutricional, por ejemplo, el nivel educativo, ¿sí? ¿Qué más? La cobertura de salud, los ingresos, ¿sí? Todo eso ustedes lo tienen que ir ubicando en la clasificación de determinantes que vieron en el punto anterior. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa que ustedes tengan los datos de la región NOA y lo comparen con el nivel nación. ¿Dónde van a encontrar los datos de región? Y los van a encontrar acá, ¿sí? Siempre va a aparecer NOA, que es nuestra región. No tenemos datos de Salto, ¿sí? Por provincias no están discriminados en este informe, sino que están por región. Entonces, región NOA es la región que corresponde, ¿sí? Con respecto a nación, es cuando vean el promedio, ¿sí? En algunos casos está, en otros no aparece. Por ejemplo, en esta tabla, ¿sí? Están los grupos etarios, el nivel educativo, ¿sí? En general. Y no tenemos mucho más, ¿sí? Pero después hay un aspecto muy importante que tiene que ver con determinantes del estado nutricional y, por ejemplo, tenemos los datos de antropometría, ¿sí? Esto es estado nutricional y está por grupos de edad, ¿sí? Hay algunos indicadores, peso para la talla, peso para la edad, ¿sí? A partir de ahí hay indicadores de sobrepeso, de obesidad, de delgadez, ¿sí? Por distintos grupos etarios, ¿sí? Y entonces ustedes van a ir a través de todo ese informe, ¿sí? Seleccionando estos determinantes, los datos de estos determinantes y los ubican según esta clasificación, ¿sí? Entonces, luego
Ahora les vuelvo a compartir la guía. En el siguiente punto, ¿sí? En el punto B, 3B, describen cómo estos determinantes influyen en el estado nutricional y de la salud, que es algo que más o menos ya habían visto en el tema anterior, nada más que acá, como ya estamos hablando específicamente de los determinantes que trabajó la ENIS, entonces un poco ustedes se pueden, les muestro dónde se pueden guiar por lo que en cada uno de estos capítulos. Vamos de nuevo. En cada uno de estos apartados que aparecen en el informe de indicadores priorizados, aparece la discusión. Y ahí van a encontrar la relación que tiene cada uno de estos datos con el estado nutricional de la población. ¿Sí? Y fíjense que, bueno, si seguimos avanzando en el informe, tenemos, bueno, los datos de antropometría, después tenemos datos de lactancia materna, que era otro también, es un determinante del estado nutricional. ¿Qué más? Seguimos. Y acá tenemos un aspecto muy importante que es un área que es muy nuestra de la nutrición, que es la frecuencia de consumo de grupos de alimentos. O sea, todo lo que es ingesta alimentaria, el estudio de la ingesta alimentaria es una incumbencia propia de los nutricionistas y esto es uno también de los determinantes del estado nutricional. ¿Sí? Entonces esto también es importante que lo analicen, ¿sí? Analicen los resultados y van a ver en discusión también cómo influye en el estado nutricional. ¿Sí? Cuando llegan a la discusión. ¿Sí? Es importante que los datos que ustedes vean de NOAA los comparen con el nivel nacional. Esto significa, por ejemplo, que ustedes toman del NOAA, aquí, están todos los datos en esta fila, del NOAA, y la comparan con esta de arriba. Esto es el promedio nacional. ¿Sí? Me refiero al porcentaje, porque estos son los límites, límite inferior o superior, que tienen que ver con cómo se hicieron los cálculos estadísticos. ¿Sí? Pero fíjense que, por ejemplo, en el consumo de frutas frescas y de verduras, en el NOA hay un consumo menor que a nivel nación de frutas frescas, pero hay un consumo mayor de verduras. ¿Sí? Son datos que son importantes y que, ¿por qué les pedimos nosotros que empiecen ustedes a hacer este ejercicio de analizarlos? Porque cuando vayan a la práctica y tengan que hacer un diagnóstico de situación de salud y de nutrición de esa población, van a tener que comparar los datos que encuentren ahí con los de la provincia y con los de nación. ¿Sí? Entonces van a hacer este tipo de ejercicio. ¿Sí? Lo mismo hay para otros distintos grupos de alimentos. Tienen más datos más abajo que tienen que ver también con los entornos saludables, ¿sí? Lo que importa es que ustedes seleccionen los datos y los resuman y los tengan bien en cuenta porque todo esto les va a servir después y más adelante, también cuando empecemos a trabajar en lo que hace estudios de ingesta alimentaria. ¿Sí? También hay datos que tienen que ver con la publicidad de los alimentos, la comprensión del etiquetado, que está muy relacionado con la selección que hacen los consumidores de los alimentos. ¿Sí? Aquí les decía que llegan hasta los escolares, ¿sí? Que también tienen una influencia muy importante en el estado nutricional de los niños en edad escolar. ¿Sí?
como siempre en el apartado de discusión, ahí van a encontrar lo que hace a cómo están relacionados esos datos con el estado nutricional del pobre. Y llegan hasta aquí, ¿sí? La parte de conclusiones, tengan en cuenta siempre, esto es como un resumen de todo el informe. Acá encuentran un resumen, acá es donde el informe dice qué fue lo más relevante que se encontró aquí, ¿sí? Entonces llegan hasta acá, hasta esta página 60. Y lo que sigue ya es parte de otro tema que vamos a ver más adelante. Dejo de compartir y ahora si tienen alguna duda me van diciendo. Bueno, los escucho. Díganme. ¿Nadie tiene dudas? Buenos días. Buen día, María. Profe, disculpe, yo me uní medio tarde. Y entonces en el punto 3A, por lo que entendí, tengo que nombrar, por ejemplo, lactancia materna, no me acuerdo qué otros determinantes había, y los identifico, y de ahí digo cómo se encuentran en Argentina y luego en el NOA, o voy comparando Argentina y NOA. A ver, en el punto 3A, ¿sí? Ustedes en el informe de la ENIS van a encontrar datos de varios determinantes. Tienen que clasificarlos dentro de los 3 tipos de determinantes del estado de nutrición que ya habían visto en el punto 2, ¿sí? Que eran alimentación, salud y cuidados, ¿sí? Y ahí les decía cómo estaban relacionados y qué abarcaban cada uno. Entonces ustedes ya con esa información saben cómo clasificar estos datos que aparecen en la ENIS 2 en esos 3 tipos de determinantes, ¿sí? Entonces ponen los datos que se encontró en la ENIS de cada uno de esos determinantes a nivel NOA comparados con nación. Esto significa decir, a nivel NOA se encontró tal prevalencia que comparado con el nivel nación es mayor o es menor, ¿sí? En algunos casos va a estar discriminado por grupos etarios, porque recuerden que la ENIS abarcó distintos grupos etarios, en algunos otros casos, bueno, va a haber información de algún determinado grupo etario solamente, ¿sí? Entonces los van poniendo, ¿sí? Clasificados, y luego lo que tienen que hacer es decir cómo se relacionan estos determinantes con el estado nutricional, que es lo que les decía que aparece bien ahí explicado en cada uno de los apartados donde dice discusión, ¿sí? Que dice discusión de los resultados. ¿Se entiende? No te escucho. Sí, Sí, no sé profe. si... Sí, le puse un mensaje, pero sí, entendió. Gracias. Bien, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo respecto de las consignas o de cómo presentarlas? Recuerden que ustedes pueden responder estas consignas, ya sea armando un cuadro sinóptico, lo pueden hacer, o pueden elegir hacer algún tipo de esquema o de diagrama, o hacer algún tipo de infografía. Ustedes pueden elegir la manera de presentar la información para responder estas consignas como a ustedes les parezca más claro, ¿sí? Porque como siempre les digo, todo este material que ustedes producen, crean para el trabajo práctico, les sirve después para estudiar. Entonces, cuanto más claro, más ordenado, más coherente, más informativo esté, más útil para ustedes es. ¿Sí? Bueno, si tienen más preguntas, ¿sí? Si no, si todavía están, digamos, como armando el trabajo práctico y están recién abordando las consignas,
Recuerden que tienen otras instancias más todavía también para consultar, que son que por vía mail y si no, por mensajería de la plataforma Moodle, ¿sí? Así que tampoco, si ahora en este momento todavía no se les ocurre algo y no les surgió la duda, todavía tienen esa instancia y me pueden seguir preguntando. ¿Mm? Bueno, ¿no hay más preguntas? Chicos, no los escucho y no los veo, así que es como hablar con una pantalla. No sé si están ahí. Así que por favor contesten, ¿sí? Sí, profe, estamos. Yo creo que tendríamos que ponernos ahora a leer y bueno, seguramente surgirán más dudas. Sí, sí, a ver, esto es en la medida en que van leyendo, realmente les van a ir surgiendo algunas dudas, ¿sí? Entonces tienen la oportunidad de después mandar un mail y preguntar, ¿sí? Si les siguen surgiendo algunas preguntas, algunas inquietudes, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, si tienen alguna pregunta más, me hacen preguntas ahora y si no, yo ya los dejo, digamos, libres para que ustedes en grupo empiecen a trabajar y cuando necesiten me mandan un mail y me preguntan, ¿sí? Profe, ¿Está bien? Sí, sí, Augusto. entré tarde, profe, disculpe. Le quería preguntar acerca de la consigna 2A. Si bien la consigna dice indicar en los determinantes, quería consultarles si era necesario que desarrollemos un poco de los determinantes o solamente nombrar. En la consigna, ¿me estás hablando de la consigna 2A? Sí, Sí, tienen ahí cuando dice identificar los determinantes del estado nutricional, tratan de hacer una descripción breve de qué abarca cada uno de esos tres determinantes, ¿sí? Qué abarca alimentación, qué abarca salud y qué abarca cuidados. Y ahí mismo les van a salir los ejemplos, ¿sí? Porque al estar describiendo qué aspectos abarcan, ahí ya les va mencionando, les va diciendo qué aspectos de la alimentación hay, qué aspectos de la nutrición, qué aspectos de la salud, en fin, ¿sí? Entonces, háganlo brevemente, describan, porque tiene que quedar, digamos, más o menos claro qué significa, qué contiene cada uno de esos determinantes y ejemplos, 2 ejemplitos de cada uno. ¿Sí? ok, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Bien, no por nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo les dejo para que trabajen, ¿sí? Para que trabajen en grupo, ¿sí? Recuerden, bueno, esto, la lectura es importante que la haga cada uno y en conjunto después construyen y elaboran el material. ¿Bien? Bueno, Bien, profe. bien, perfecto. Bueno, que tengan un buen día y cualquier cosa me mandan un mail, ¿sí? Y me preguntan. Bien, bueno, buen día. Hasta luego, Mercedes.